en el dominio de una técnica, una destreza, que pueden ser profesionales, por ejemplo, en un área determinada. Mientras que en la forma B evalúo las personas que no tienen personal a cargo, pero que además ejecutan labores más orientadas al desarrollo técnico, como por ejemplo auxiliares u operarios. Tenemos otro cuestionario para evaluar los factores de riesgo psicosocial a nivel extralaboral, es decir, lo que ocurre fuera del trabajo. Allí tenemos el tiempo de desplazamiento, el tiempo libre, las condiciones de la vivienda, y este es el mismo cuestionario. Es decir, que acá no hacemos distinción si es jefe o no, si tiene personal a cargo o no, si de pronto es profesional. Aquí se evalúa con el mismo cuestionario el factor extralaboral. Dime, Ana. Profe, es que yo tuve la oportunidad de resolver una materia psicosocial con los dos factores, intralaboral y extralaboral. Pero pues la verdad nunca me dieron resultado de esas pruebas. Sí quería Mm, saber cómo, o sea, cómo le evalúan a uno, o sea, qué le dicen a uno en ese resultado exactamente. Gracias, Ana. Lo vamos a hacer en esta mañana. Este es el trabajo que continúa. Entonces vamos a ver qué se pregunta y cuál es el resultado de la evaluación. Entonces te lo respondo más adelante. ¿Listo? Hasta acá Vale. llevamos tres instrumentos. Vamos por los de abajo. Tenemos la guía para hacer el análisis psicosocial del puesto de trabajo. Tenemos una guía para hacer entrevistas semiestructuradas, tenemos una guía para hacer grupos focales y un cuestionario para la evaluación del estrés. Y ojo acá, no es un cuestionario para la evaluación del estrés, es decir, lo llamaron de esa manera. Cuando lo nombraron dijeron cuestionario para la evaluación del estrés, pero evalúa la sintomatología asociada al estrés. Ningún psicólogo puede valorar, por ejemplo, el estrés laboral solamente con un cuestionario y determinar que la persona tiene estrés laboral. Se requiere de un trabajo interdisciplinario con el médico, de pruebas clínicas, por ejemplo, para clínicas, pruebas galvánicas de piel, temas relacionados con la hipertensión arterial, para realmente valorar que la persona pues refiere una sintomatología, en qué nivel está la sintomatología y conjuntamente evalúan el estrés laboral. Por tanto, es un error muy común encontrar en mis colegas en las empresas de consultoría cuando se refieren a la evaluación del estrés y no a la evaluación de la sintomatología asociada al estrés. ¿Cuáles serían las condiciones de la aplicación de estos instrumentos? La primera tiene que ver con la reserva de la información y se hace a través de un consentimiento informado. La persona debe validar o avalar que se le evalúe el factor de riesgo psicosocial. Si la persona no lo aprueba, no se puede hacer la evaluación de factor de riesgo psicosocial. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué hacemos en caso de que luego se enferme? Entonces va a decir que la empresa nunca lo evaluó. Lo que debemos hacer dentro de la valoración es que la persona debe escribir con puño y letra en la parte inferior de su consentimiento informado. Por ejemplo, yo, Ileana Quintana, me rehúso a ser parte de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial y no deseo participar en este proceso. Y eso va anexado allí a su hoja de vida. Resulta que esta persona años más tarde se enferma, ¿cierto? Empieza a sufrir de una úlcera péptica, empieza a sufrir de hipertensión arterial, empieza a sufrir de estrés laboral. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y que ustedes como empresa nunca hicieron nada? ¿Nunca detectaron en la valoración de los factores de riesgo psicosocial? Entonces hay que tener los documentos en donde la persona, por ejemplo, se ha venido negando a hacer la evaluación y por tanto pues no se podía incluir en un programa de vigilancia epidemiológica, no se podía detectar la gravedad, por ejemplo, porque la persona se rehusó.
consentimientos informados para mis colegas pues tienen las características de todos los consentimientos, debe tener el objetivo de la evaluación, cómo se va a resguardar la información. Allí, por ejemplo, el que resguarda la información es el psicólogo o, por ejemplo, un médico con licencia en seguridad y salud en el trabajo o antes llamada salud ocupacional. Cualquiera de las dos aplica en el proceso. Lo que hacen muchas organizaciones en este momento es que pagan a las empresas de consultoría, algunas IPS, para que hagan la reserva de la información. Entonces, si no cuentan con estos profesionales, ese es un servicio que ustedes pueden ofrecer cuando monten sus empresas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hacen el resguardo de la información. ¿Para qué? Para que esta no esté disponible en la empresa. Esta integridad y idoneidad, estas condiciones de consentimiento informado, de confidencialidad de la información, incluye que esto no vaya como a la hoja de vida o a la historia laboral del trabajador. Me explico. Hay una carpeta que tenemos en donde está la hoja de vida, los diplomas, las referencias, las vacaciones, las firmas de las licencias y demás. Esa carpeta tiene un contenido, llamémoslo laboral, y el factor de riesgo psicosocial se considera que hace parte de la historia clínica del trabajador, al igual que los exámenes médicos de ingreso, periódicos y exámenes de egreso. Por tanto, los resultados de esta evaluación deben ir en la historia clínica, porque si yo soy el jefe y soy administrador de empresas y un día pido la carpeta de Javier, entonces me envían todo, su historia clínica, sus exámenes de ingreso, me entero de toda su vida allí. No, ¿cierto? No, yo necesito ver su título, necesito validar una referencia. Ok, allí está la carpeta laboral, pero la carpeta que funciona como una historia clínica debe ser de uso exclusivo de un profesional de la salud, en este caso el médico o el psicólogo que haga el resguardo de la información. La idoneidad de los profesionales que hacen el proceso de evaluación. Entonces, solo lo pueden hacer los psicólogos. No lo digo yo, lo dice la norma. En los casos donde no hay un psicólogo con licencia en seguridad y salud en el trabajo, mínimo debe tener un curso de 100 horas en seguridad y salud en el trabajo, lo dice la ley. Esto aplica para lugares apartados, pero digamos que ha ido creciendo tanto el entrenamiento y la formación que yo diría que ya podríamos decir que se puede contar con un psicólogo, con una especialización en cualquier parte. Pero si no lo hay, debe tener mínimo un curso de 100 horas y es el único profesional encargado del proceso. Ustedes, Adolfo, Marcela, Marta, Ana, Javier, que van a comprar este servicio de consultoría, deben verificar que los psicólogos sean psicólogos graduados y tengan la licencia. Algunas prácticas de las consultoras es que contratan, por ejemplo, estudiantes de psicología o psicólogos recién graduados, los implican en el proceso, son ellos quienes aplican los documentos y resulta que ahí ya estamos cometiendo la primera falla. Es decir, eso podría invalidar el ejercicio y tener, digamos, una no conformidad por parte del ministerio. Pero ¿quién se va a enterar? Pero puede ocurrir, puede ocurrir. Si el psicólogo es un estudiante o es un psicólogo recién egresado, sin esa especialización, sin licencia, no puede ni siquiera hacer la administración del cuestionario, es decir, ir, reunir las personas y decirles, respóndanme esto. No. Para cualquier caso, debe ser un psicólogo con licencia el que aplica el instrumento, el que tabula el instrumento y el que hace el análisis de los resultados. El siguiente aspecto tiene que ver con la integridad. ¿Qué sucede en la vida real? La batería y los cuestionarios son largos, ¿sí? Entonces son 13, 15 hojas. Tienen los logos del ministerio, tienen la letra más o menos grande, y entonces me encontré yo con prácticas en las que, pero es que tenemos una política de ahorro de papel,
y entonces acá somos responsables con el medio ambiente. Y como somos responsables con el medio ambiente, entonces vamos a imprimirlo por lado y lado. Vamos a bajarle el tamaño de la letra. Quítele los logos del ministerio. Y también sabe que preguntémosle mejor, adecuemos los ítems y preguntamos exactamente por la organización. Entonces, ¿se siente usted satisfecho con la empresa de energía? Y le cambio a todos los ítems el nombre. Ahí se alteró la integridad del instrumento y se invalida el proceso ante un proceso de auditoría. No se le puede cambiar la letra, no se puede imprimir por lado y lado, no se le pueden quitar los logos, o sea, es exactamente como viene desde el ministerio que se debe aplicar los cuestionarios, ¿sí? Ahora ya te doy la palabra, Adolfo. La segunda parte del proceso, ¿será que se puede hacer virtual? Y entonces muchas empresas de consultoría los montaron en plataformas, de hecho diseñaron software para que las personas en cualquier parte del país pudieran contestarlos y se generaran los resultados de forma automática. Dentro de mi experiencia, sé que el ministerio recibió muchas cartas al respecto, se hicieron como agremiaciones, consulta desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, personas particulares, empresas de consultoría, consultó y en ese momento quien estaba, digamos, a la cabeza es la profesional, la psicóloga Marcela Soler, del proceso y todas fueron denegadas. De hecho, durante la pandemia se suspendió la evaluación del factor de riesgo psicosocial porque es un proceso que debe ser exclusivamente presencial. Entonces las empresas preguntan, uy, pero yo tengo 3.000 personas en mi empresa y además tengo sedes en todo el país. ¿Me toca ir a esas sedes? Sí. ¿Tengo que evaluar los 3.000? Sí, la respuesta es sí. Si son 3.000, se evalúan los 3.000. Si son 15.000 trabajadores, se evalúan los 15.000. Porque en el factor de riesgo psicosocial no existe el muestreo. En algunos estudios de los que ustedes hacen en sus pregrados o en investigaciones, uno habla del muestreo y la generalización del dato. Entonces, lo que respondieron estos, voy a decir que eso se puede generalizar al resto de la población, ¿cierto? Acá, como estamos hablando de un componente de salud, yo no puedo decir que lo que siente Marta, María, Pedro, Juan y Luis es igual a lo que siente José y Alberto. No. Cada uno de ellos es un mundo particular, como tiene que ver con su propia condición de salud, debe evaluarse a cada uno de los trabajadores. Adolfo, ¿tienes una pregunta? Ya la contestó, profe. Sí, es que aquí en la empresa había una firma de psicología que nos asesoraba en ese riesgo, pero sí habían propuesto que hacían el estudio de manera virtual, que se cargaba el cuestionario por el computador, de ahí se iba contestando, pero pues la profe se adelantó y me la contestó antes. Lo otro que quería saber, profe, es si en la resolución 2404 están los cuestionarios como tal o el cuestionario es otro instrumento técnico por aparte. No, ahí en la 2404 hablan de toda la batería y dentro de la batería es que están los 7 instrumentos que les señalé, pero ya los vamos a ver uno a uno, ¿listo? Ese es un riesgo. Yo les cuento acá desde mi experiencia las prácticas que tienen las empresas de consultoría, para que así como Adolfo, quienes no son psicólogos sepan diferenciar. Muchas veces en las empresas les van a llamar, les van a decir, Marta, usted que es la especialista en seguridad y salud en el trabajo, acompáñenos, que van a venir 3 empresas de consultoría de factores de riesgo psicosocial y tenemos que tomar la decisión de qué estudio comprar. 10 millones, este vale 15 millones y este vale 20 millones. ¿Cómo tomamos la decisión? ¿Por el valor del estudio o por las características del estudio? Entonces, la credibilidad de la empresa de consultoría, los profesionales que tienen, la metodología que van a implementar, la forma como nos van a entregar los resultados. Entonces, hay cosas que pueden ser baratas, económicas, pero que no pueden cumplir con todos los requisitos que se requieren para hacer un ejercicio como lo demanda la norma. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta.
Muchas gracias, profe. De acuerdo entonces con la 2646 del 2008, solo un psicólogo experto puede hacer la evaluación del factor de riesgo psicosocial y solo el psicólogo puede hacer el análisis e interpretación del resultado. Y nos guiamos pues por los procesos también de la ley 1164 del 2007, los cuales establecen los criterios de idoneidad. Entonces, el proceso de planeación, la formación y la vigilancia, el control del ejercicio, que para el caso del psicólogo, pues es la ley 1090 y nuestro ente, digamos, es el Colegio Colombiano de Psicólogos que vigila y controla todos estos procesos. Reserva de la información, entonces les estaba ya comentando que debe darse completamente. Lo que generalmente uno puede hacer es que el Excel que arroja con los resultados, uno lo puede codificar. Entonces, por ejemplo, aparece María Pérez, y yo sé que María Pérez es la cédula 3003, pero en mi base de datos, María Pérez es la 301 o la 302. Es decir, se puede generar un sistema de codificación de manera que si otras personas llegan a tener acceso a la base, no sepan que la 301 es María Pérez y que esas respuestas corresponden a ella. En otros casos, por ejemplo, hay que tener los archivos con códigos de seguridad o el computador con código de seguridad, con acceso restringido a una carpeta, y ustedes dirán, pero la profe está exagerando. Es tan grave como que un psicólogo pueda incluso perder su tarjeta profesional por un manejo inadecuado de esta información, porque lamentablemente, como esto tiene que ver con salud y muchas personas no entienden qué es el factor de riesgo psicosocial, por ejemplo, un gerente puede decir, pero nos está calificando y además está enfermo, mire, dice que tiene estrés, depresión, ansiedad, entonces esta persona hay que despedirla. Y toman decisiones de despido frente a las condiciones de salud del trabajador. Entonces tiene unas implicaciones bien importantes para que ustedes lo tengan en cuenta. La casa de la cámara. ¿Cómo se realiza entonces esto como del hacer del proceso metodológico en sí? Pasamos entonces directamente a la evaluación del factor de riesgo psicosocial. Me avisan si están cansados, les hago una pausa de 5 minuticos, estiran piernas. Yo creo que el receso lo hacemos sobre las 9, de 9:30 a 10. A ver, no se ven. Entonces me van diciendo si se llegan a cansar. ¿Cómo se realiza entonces la evaluación de riesgos psicosociales? Necesitamos 3 elementos básicos. Primero, contar con información sociodemográfica. Entonces, si bien los cuestionarios tienen la ficha de datos generales, ¿cierto? Generalmente los departamentos de talento humano, de recursos humanos, tienen bases de datos de los trabajadores. Y allí es importante contar con esta información sociodemográfica, en dónde vive, cuál es su estrato, el número de hijos, la edad, la fecha en que ingresó a la organización, las condiciones de salud que se monitorean a través de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso, y algunas características de personalidad y estilos de afrontamiento. Esta que está aquí en la ruedita azul, uno diría, pero ¿cómo llegamos a tener este tipo de procesos? Los psicólogos que realizan los procesos de selección de personal en una organización pueden llevar a cabo evaluaciones para identificar las características de personalidad. Las características de personalidad o rasgos de personalidad son unos elementos importantes que pueden predisponer o moderar ciertas respuestas de las personas. Voy a darles un ejemplo. Les decía ayer, una persona introvertida, extrovertida. Imagínense en una persona con alta sociabilidad, muy afable, es decir, con alto relacionamiento con el equipo de trabajo, que yo la coloco a trabajar en el sótano en una tarea de gestión documental en donde tiene que archivar y durante 8 horas al día no tiene contacto con ninguna persona.
¿Será que las características de su personalidad son acordes con las características del cargo y las condiciones en las que debe ejercer la tarea? No, profe. Claro que no, Pienso profe. no, pienso que no. O se ¿Lo ven, puede- lo ven en el ejemplo? ¿Me siguen? ¿Sí? Una persona sociable y yo lo mando al lugar más recóndito que tiene la empresa a sacar fotocopias y allá y archivar documentos. ¿Sí? Allá entonces no tiene ningún contacto con personas. Fácilmente es una persona que empieza a tener dificultades porque necesita de la interacción, hace parte de sus características de personalidad. Entonces, cuando realizamos esos procesos de selección de personal, a través de pruebas de personalidad, los psicólogos pueden identificar perfiles en donde nosotros miramos que esas características sean coherentes con el puesto de trabajo. Y ahí uno dice que hay un ajuste de la persona a cargo, pero también un ajuste del cargo a la persona. Cuando nosotros no hacemos el debido proceso, pues desde el inicio estamos condenando a la persona a ubicarlo en un cargo en donde sabemos que va a tener ciertas dificultades a nivel psicosocial porque no corresponde con sus características. En el caso de los estilos de afrontamiento, la batería no trae un instrumento para evaluar estilos de afrontamiento, pero sí sugiere un instrumento que fue desarrollado en Colombia, que tiene una adaptación, se llama el coping, que ayuda a la valoración de los estilos de afrontamiento y lo que ayudan a identificar es cómo resuelve una persona sus problemas. Si tiene estrategias adecuadas, ¿cierto? Como por ejemplo buscar el apoyo de otra persona, hacer un balance entre la situación, o si tiene estrategias inadecuadas como la rumiación, es decir, quedarse allí con el problema todo el día, estar pensando y pensando en eso de forma constante. Y esto también es un elemento que nos permite determinar el ajuste a la persona. Hay cargos que tienen, por ejemplo, que requieren alta tolerancia a la frustración, que requieren de solución de problemas rápidos e inmediatos, entonces no da lugar a una persona que tiene otro tipo de características. Casi acabando la casa. La evaluación de los factores de riesgo psicosocial debe incluir la evaluación de las condiciones de salud, es decir, acá sistemas corporales, osteomusculares, cardiovasculares, a nivel respiratorio, gastrointestinal. Hay que identificar la ocurrencia de accidentes de trabajo, de enfermedades laborales, estadísticas y diagnósticos en términos de días de incapacidad médica, la ocupación y el género, si hay frecuencia en la causa de inasistencia a nivel laboral, si hay alta rotación dentro de la organización, entonces son como síntomas de una empresa. Uno dice, no, es que acá la gente rota. ¿Y cuándo está el índice de rotación? El 10%, el 15%. Entonces eso ya me empieza a hablar de algunos síntomas que yo digo, pero ¿por qué la rotación en esta empresa es tan alta? Puede ser por el salario, ok, es que acá pagan mal, ¿cierto? Y la gente se va porque en el mercado laboral los sueldos son más altos. Pero ¿qué tal si las causas de rotación tienen que ver con el estilo de mando del jefe, con el ambiente laboral, o tienen que ver, por ejemplo, con situaciones de enfermedad, preocupaciones, angustias de los trabajadores? Fíjense que ahí ya me está dando a mí información objetiva de lo que puede estar ocurriendo. Y por último, temas relacionados con el rendimiento. Generalmente una persona cuando tiene este tipo de afectaciones, lo que se afecta o este tipo de dificultades en el contexto laboral, lo que se afecta inmediatamente es el rendimiento. O sea, es el caso típico de la persona que uno dice siempre llegaba temprano a trabajar, incluso hasta media hora antes. Cumplía con todo lo entregaba a la hora, pero de un mes para acá no volvió a llegar temprano, ha incumplido, sus trabajos ya no tienen la misma calidad, es decir, ha disminuido su desempeño laboral. La pregunta allí es qué está ocurriendo, o sea, cuáles son las razones por las que una persona puede llegar a ese incumplimiento, pueden ayudar a identificar si se trata de factores de riesgo psicosocial, que por ejemplo generan algunos pueden estar generando alguna sintomatología como ganas de no ir a trabajar, mucho sueño, sentirse distraído y poco motivado en el trabajo.
Para evaluar el riesgo psicosocial se deben tener en cuenta 3 metodologías. La que vamos a ver enseguida es una metodología de tipo cuantitativo que tiene que ver con la evaluación de los cuestionarios. Esta evaluación ha de considerarse subjetiva. Escríbanlo ahí en sus cuadernos. Alguien dirá, o mis psicólogos acá, colegas, dirán, ¿cómo así que es subjetiva si los cuestionarios tienen validez, tienen confiabilidad, se los han aplicado a más de 2.000 personas cuando le hicieron el piloto, tiene todo un proceso de construcción y validez teórica? ¿Por qué un cuestionario entonces será de carácter subjetivo? La respuesta es porque con los cuestionarios nosotros estamos evaluando la percepción del trabajador. Y recuerden que ayer que hablamos de las características del factor de riesgo psicosocial, les mencioné que una era la difícil objetivación. Entonces, lo que yo le pregunte al trabajador, todo lo que le pregunte al trabajador ha de considerarse como un elemento subjetivo, porque es lo que él percibe de su trabajo. Vuelvo al ejemplo, María y Pedro, y tienen el mismo jefe, con el mismo estilo de mando, pero María, que tiene mejores estrategias de afrontamiento, no percibe de manera inadecuada el estilo de mando de su jefe, mientras que Pedro, que carece de estrategias de afrontamiento y tiene otras características de personalidad, y además no tiene una buena red de apoyo social en su casa, percibe a su jefe de manera, por ejemplo, hostigante, conflictiva, con difícil comunicación. Y es el mismo jefe con el mismo estilo de mando, pero la percepción de dos personas diferentes. ¿Por qué? Porque las características de cada persona moderan la respuesta que yo puedo tener ante el factor de riesgo social. En este caso, la evaluación con el cuestionario es cuantitativa y es subjetiva. Pero como no nos podemos quedar con la subjetividad del trabajador, debemos buscar que el ejercicio sea objetivo. ¿Y cómo hago que sea objetivo? Utilizando estrategias metodológicas cualitativas. Porque en las estrategias metodológicas cualitativas tendríamos la guía de análisis de puesto de trabajo, tendríamos las entrevistas y tendríamos los grupos focales. Allí, estos son orientados por el psicólogo que realiza el ejercicio dentro de la organización y es el profesional el que valora la respuesta del empleado y el que mira si las condiciones que están reportando son o no son. Entonces, en el caso de María y de Pedro, ellos dicen eso, es subjetivo. Entonces el psicólogo realiza observación, el psicólogo realiza varios grupos focales para identificar si esas características que reportan los trabajadores son ciertas o no. Resulta que en lo cuantitativo, los 50 trabajadores que fueron evaluados dijeron que no habían mecanismos de realimentación del desempeño y que no tenían evaluaciones de desempeño. Pero cuando el psicólogo va y hace un análisis de las características de la organización, encuentra que en la empresa hacen 2 evaluaciones de desempeño, una a mitad de año y una a fin de año, y encuentra que sí hay procesos de realimentación y que los hacen a través de una plataforma. Entonces, fíjense las dos posiciones, la subjetiva del trabajador que dicen que no existe y la objetiva del profesional que va y mira y verifica la información. Cuando yo uno lo objetivo con lo subjetivo, entonces hago un proceso de triangulación de la información para obtener un resultado que sea más objetivo en la evaluación del factor de riesgo psicosocial. Por eso, digamos, desde la literatura y desde la parte empírica, lo más recomendable en la evaluación del factor de riesgo psicosocial tiene que ver con el uso de una metodología mixta. En ese caso, entonces, de la metodología mixta, la parte cuantitativa
es como la fase 1 del estudio de los factores de riesgo psicosocial. Y la fase 2 tiene que ver con algo que nombramos lo cualitativo análisis confirmatorio. Entonces, primero voy, evalúo la subjetividad y luego el profesional hace un análisis confirmatorio de los resultados para saber si eso que reporta el trabajador pues es correspondiente o está articulado con las características reales de la organización. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal eso? Hola. Sí, profe, de pronto tiene que quedar algún como soporte de los grupos focales o pues de estas metodologías más cualitativas. Es correcto, Marcela. La batería nos muestra los protocolos para llevarlos a cabo y tiene dentro de la batería los formatos en los que debe quedar registrada la información. Entonces, este es un tema de evidencias. En algún momento, más o menos hace como unos 3 años, el ministerio estaba haciendo cursos de formación para los auditores de seguridad y salud en el trabajo. Y el proceso de auditoría, digamos, cuando llega uno dice, bueno, no, nunca han llegado, ok, pero espere que si llegan, o por ejemplo se tiene un accidente fatal, llegan precisamente a revisar todo, son muy exhaustivos, muy minuciosos, muy rigurosos con la verificación y acuérdense el valor de la evidencia, todo tiene que estar documentado. O sea, no, yo sí me reunía y hice esto, ok, ¿dónde están los resultados? Adolfo. Profe, es parecida la pregunta. Yo quería preguntar, la normatividad, ¿cuántas evaluaciones de desempeño de riesgo psicosocial nos pide al año o respecto a la norma que debe cumplir la empresa? Muchas gracias, Adolfo, por tu pregunta. Es diferente hablar de la evaluación del desempeño y hablar de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Valorar el desempeño tiene que ver con el rendimiento o con la efectividad en el lugar de trabajo y hay evaluaciones por objetivos o evaluaciones por competencias en los trabajadores. Eso es otro tema. La evaluación del factor de riesgo psicosocial, de acuerdo a la 2404, ahí lo pueden revisar, se dice que si los factores de riesgo psicosocial están en un nivel alto y muy alto, es decir, y están además correlacionados con sintomatología asociada al estrés, la valoración se debe hacer para esos casos cada año. Pero si por el contrario no hay un nivel alto del factor de riesgo psicosocial, está sin riesgo o riesgo bajo, entonces puede hacerse cada 2 años. Mi recomendación es que luego de un estudio de tipo cuantitativo, el profesional haga siempre una evaluación o un análisis confirmatorio de las condiciones. Si uno hace la evaluación, genera una intervención, pues tiene que mirar luego si la intervención, digamos, mejoró las condiciones o no. No necesariamente de forma cuantitativa, puede utilizar los instrumentos cualitativos para hacer el seguimiento. Me van confirmando, por favor, si les resuelvo completamente y si no, pues me preguntan y yo complemento hasta que para ustedes sea claro. ¿Fue clara la respuesta, Adolfo? ¿Pude responderte? Sí, señora, entre un año o si no hay muchos riesgos psicosociales, cada 2 años. Cada 2 años. Y en la 2404 ahí te aparece en la norma, allí está todo. Digamos que acá por términos del tiempo no podemos ir a la minucia,
pero hace parte como de este trabajo independiente en donde ustedes ya se sienten a leer como la normativa y yo les explico acá los elementos Ella es teacher generales. nueva. Andrea, Este chisme empezó a leer. Bueno, profe, yo también era parecía la pregunta de Adolfo, pero pues ya la respondió, profe, Y gracias. esa teacher Y quería que te llama, preguntar, ¿te gusta? en cuanto a la batería, Y esa digamos, teacher te gusta o no te gusta. ¿Cómo pues explica? como Sí, trabajadores sí, explica en bien. seguridad y salud en el trabajo, no importa las, digamos, las fechas o los meses para uno aplicar esa batería. Me explico. Digamos, en diciembre o en enero, que yo veo que las personas están más estresadas, debo aplicarla o bueno, no sé. Y la otra pregunta es, digamos, yo lo viví en mi trabajo, nos aplicaron una batería de estrés laboral, bueno, Los de riesgo chiquis. psicosocial. No, me la voy a llevar. Han durado mucho tiempo para que el psicólogo nos dé la evaluación a todos los trabajadores. Esto se generó pues porque no se había aplicado y porque estamos, digamos, la empresa cambió de gerente y todo, pues digamos que todo el mundo está como estresado y nosotros como trabajadores percibimos que hay de fondo algo Bueno, para que no nos den los resultados a nosotros como trabajadores de que hay un estrés laboral alto en los trabajadores de la empresa. Entonces quería preguntar si hay unos tiempos nosotros para reclamar esos resultados, digamos que hace 3 meses aplicaron eso y no hay ninguna intervención a ninguno de los trabajadores. Gracias, profe. muchas gracias Andrea por la pregunta. En la primera, me preguntaste dos cosas. En la primera, que está relacionada Uy, están en con la la, película con de la Pepicas. integridad como del proceso de valoración. Váyate, hacemos la tarea. Que dices que el psicólogo lleva, o sea, la aplicó, pero que no les ha dado a conocer los resultados. En un proceso de evaluación de riesgos psicosociales genera resultados individuales, ¿sí? Y en el 1 a 1, citar, por ejemplo, a Andrea García y decirle, mire, estos son los resultados, esto es lo que se derivó, porque tiene que ver con la salud de Andrea García. Es decir, si Andrea García tiene sintomatología y percibe que algunas condiciones de su trabajo pues son un factor de riesgo psicosocial, se debe generar un programa. Si lo hago a nivel colectivo, lo llamo programa de vigilancia epidemiológica y entonces ahí reúno actividades por grupos de exposición, es decir, habrán los que tienen riesgo alto, los que tienen riesgo muy alto, los que tienen riesgo medio y en esa medida pues genero mi plan de intervención. Entonces, la respuesta es sí es obligatorio. Generalmente las organizaciones no lo hacen más, es por términos de tiempo. Vamos a ver, el proceso es un poco dispendioso en la calificación. El ministerio el aplicativo del ministerio no ayuda mucho porque tiene algunas fallas, a veces duplica la información, termina uno de ingresar el formulario y resulta que no guardó y toca volver a ingresar la información. Algunas empresas de consultoría han generado sus propios Excel como formulados con tablas dinámicas a partir de las baremaciones para poder calificarlo sin el aplicativo. También el ministerio nos ha amenazado, digo yo, desde hace como unos 3 años que va a salir un nuevo aplicativo, ya casi están trabajando en eso, parece que en diciembre sale, pero eso es como un cuento, yo creo que ya es un rumor, porque hace como unos 3 años están que van a cambiar el aplicativo y no lo han cambiado y tiene unas condiciones particulares para descargarse, entonces lo que hacemos, por ejemplo, con mi equipo de trabajo, cuando realizamos procesos de consultoría, es que tenemos un computador exclusivo con el aplicativo y es un computador de características pues, antiguas, llamémoslo así, con un Windows viejito, un equipo que solo se utiliza para eso. Porque si tú coges tu computador y le tienes que instalar un Microsoft como 2007 y una resolución de pantalla y demás. Entonces es un proceso dispendioso. Si son muchos trabajadores en la organización, le va a tomar tiempo al psicólogo hacer el proceso de calificación. Luego ya el aplicativo le entrega el informe individual, o sea, tampoco es que tenga que hacerlo, no. Él mete los datos y con un clic
se descargan los informes individuales. Lo que sí debe hacer es el análisis uno a uno. Entonces ya me salió el formato para la persona A, B y C y yo tengo que mirar el caso de la Andrea García. Entonces, ¿cuáles fueron sus resultados y cuáles serían las recomendaciones que se le dan en el contexto, pues en su contexto laboral, en las condiciones de su puesto de trabajo, para mitigar o controlar el efecto pues de ese factor de riesgo psicosocial? Yo le echo jabón así. También, esa es la primera, ¿sí? No sé si se me escapó la otra, recuérdame, Andrea. No, profe, era más eso. Era Digamos, sí, profe, y pues digamos en la otra posición que es yo como trabajador, digo, si en algún momento yo como trabajador puedo reclamar digamos, esos resultados, digamos, si ha ido algún tiempo, porque yo veo que pues que no hay nada, no hay ningún resultado, entonces quería preguntar eso. Sí, entonces es obligatorio, lo puedes reclamar. El tiempo, digamos que dependerá es como del proceso y la cantidad de personas de la organización. Se debe hacer rápido, pero también hay que tener en consideración el tamaño de la organización y si solo es una persona ejecutando el trabajo, ¿sí? Vamos a ver que es un poco complejo el proceso. Y en la otra pregunta que tú me hacías es en qué momento se aplicaba la batería, ¿sí? Sí, O eso. cuestionarios. Entonces es importante tener un buen ambiente de trabajo y que no haya una situación como coyuntural porque eso puede alterar los resultados. Como tú dices, si a fin de año vamos a evaluar a una semana de los despidos, ya la organización sabe que el 30 de diciembre hacen una reunión de evaluación de desempeño y que las personas que no cumplen con la meta se van. Y estoy a una semana y no sé si la cumplí, si me voy a quedar con trabajo o estoy a 2 semanas de que me cierren el contrato o lo que tú dices que cambiaron el director, el gerente de la empresa o se hizo una fusión y llegaron compañeros de otra empresa a la organización. Entonces lo ideal es buscar un clima organizacional, un medio ambiente que esté más bien controlado y que no haya situaciones críticas que puedan alterar los resultados de la evaluación. Perfecto, profe, gracias. Bueno, entonces, ay, yo vi otra manito. Julio, creo que era, no sé, habían dos manitos arriba, o si ya de pronto respondí. Sí, profe, sí, sí, creo que ¿Sí? creo que me perdí un segundito, pero creo que ya me acordé. La pregunta era que si esos aplicativos siempre deberían ser hechos por un psicólogo o solamente con ser especialista se podía aplicar. No, solo debe hacerlo un psicólogo con la especialización. Esa es una restricción de la norma. Por eso les decía al inicio del módulo que íbamos a trabajar acá dos partes. El actor principal, que es el psicólogo, que debe aprender, digamos, de la especificidad de la evaluación del factor de riesgo psicosocial, pero ustedes, los que no son psicólogos, les decía, hay que saber hacer para saber mandar o saber comprar. A ustedes les van a vender muchas evaluaciones de factores de riesgo psicosocial y son ustedes los que deben decidir cuál, por ejemplo, contratan para su empresa o exigir, por ejemplo, al psicólogo, mire, pero ¿cómo me está entregando los resultados? Los resultados yo los necesito de esta manera, o saber contratar el servicio. ¿Cómo me los va a evaluar? Como dice Andrea, ¿me va a entregar resultados generales? ¿Me va a entregar resultados individuales? Y no después de pagar 20 millones, 25 millones de pesos, dependiendo del número de personas de la organización, decir, ay, no era lo que esperaba, no eran los resultados, pero mire, no me entregó esto. Sí, es que eso no está incluido. Si usted quiere, claro, con mucho gusto, le cuesta 5 millones de pesos más, por ejemplo. ¿Sí? Pero el papel, digamos aquí, protagónico de quien realiza directamente la evaluación es el psicólogo. Es decir, ni el médico, ni el administrador de servicios de salud, podría, o el ingeniero industrial, puede que entienda la lógica del riesgo psicosocial, conocen acá ustedes todos los aspectos, pero no pueden realizar el proceso de evaluación porque su tarjeta o licencia de seguridad y salud en el trabajo no sale con esa actividad.
Cada uno de ustedes cuando se gradúe y vaya a solicitar su tarjeta, la Secretaría de Salud expide unos literales. No sé si ustedes les han contado eso o lo tienen claro. Y entonces, si es psicólogo, le va a decir ahí, No, señora. dime Luis Eduardo. No, que no teníamos en cuenta esos aspectos. Ah, ok. Cada uno va a tener unos literales en su tarjeta profesional cuando lo expide la secretaría. Entonces, por ejemplo, la mía tiene como 4 ítems y dice, esta profesional podrá realizar, primero, gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 2, evaluación, identificación, intervención y de prevención del factor de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque soy psicólogo. 3, diseño de programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Y 4, algo de la documentación. Son como 4 actividades. Entonces, no me permite trabajar con el riesgo físico, con el químico, con el biológico. Tengo restricciones. Igual va a pasar con cada uno de ustedes. En sus licencias van a aparecer unos ítems y esos ítems son, de acuerdo a su profesión de base y la especialización, las únicas actividades que ustedes podrán realizar. Las otras, pues, tienen que trabajar siempre en un grupo interdisciplinario. Entonces, una empresa de seguridad y salud en el trabajo tiene un médico, tiene un psicólogo, tiene un ingeniero, y con 3 profesionales montan una organización que puedan desarrollar de forma completa e integral un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Voy a mostrarles un modelo de consentimiento y los cuestionarios que vamos a trabajar para la segunda parte. A quienes les sea posible imprimir, les sugiero que lo impriman. A los que les guste trabajar y tengan la habilidad de trabajar en el computador, entonces lo pueden hacer en sus equipos. No sé si tengo hoy alguien desde el celular. Luis Eduardo, ¿estás desde el celular? Por favor, necesito saber quiénes están desde equipo y quiénes están desde un celular. Dime, Luis Carlos. Yo estoy desde el celular, profe. Pero ¿tienes posibilidad de conectarte a un computador? En estos momentos no, por lo que te comentaba en la notica de qué días. Estoy haciendo vueltas de lo de la boda ahorita. Ok, ok. Profe, yo estoy desde el celular porque me estaban colocando la vacuna. Entonces ya ahorita más me voy a... Bueno, ideal, ¿sí? Que puedan estar conectados para la segunda parte en un computador. Y si no, voy a tener acá desconexión de más de uno de ustedes. Vamos a realizar un trabajo estadístico para la evaluación y requieren un lugar en el que puedan apuntar, en el que puedan estar mirando los baremos. Necesitamos incluso o una calculadora o el celular para hacer cálculos. Entonces, si ahí mismo están conectados, se van a complicar. Entonces, en lo posible, que estén desde el computador. ¿Listo? Y les digo, quienes tienen habilidades con el computador, entonces lo pueden hacer ahí. Pero si no, ya les voy a indicar que deben imprimir, puedan ir haciendo manual y nos rinda el trabajo de la segunda parte. Es un trabajo que lo vamos a dar de manera, ¿cuál sería la palabra? Sincrónica, simultánea, es decir, todos debemos ir en lo mismo. Si una persona se pierde, lo intentamos en la primera vez, mira, voy acá, entonces ahí hablo y lo intentamos nivelar, pero si ya no sigue la instrucción, se va a perder y no va a lograr el proceso. Si ocurre eso, no tiene la forma de hacerlo en este momento, pues debe seguir el proceso porque no nos podemos devolver porque vamos en el proceso de calificación, ¿sí? Entonces deben prestar mucha atención a la segunda parte. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla y les voy a explicar qué les envía el correo electrónico.
un segundo, ya carga esto. Listo. Entonces, el primer correo que les envié se llama calificación de cuestionarios y en esa calificación de cuestionarios les envié dos archivos, uno en Word y uno en PDF. Si quieren pueden imprimir los dos, ¿sí? Si les queda fácil, y si no, si por ejemplo no tienen mucha tinta, papel, impriman el de Word. Y si no los pueden imprimir, los pueden trabajar desde el computador. Voy a mostrarles entonces acá el primer documento. Déjenme que parece como si se hubiera perdido la conexión, ¿cierto? Miren. En la pantalla tienen un formato que yo diseñé con características similares a lo que arroja la batería, pues no la batería, el aplicativo del ministerio. Entonces diseñé una hoja para poder explicarles el proceso. Andrea García hacía más o menos salen los resultados individuales, o sea, esos que tú dices, ¿cómo me los van a entregar? Sale una hoja donde vienen los datos de identificación del trabajador, quién lo evaluó y los resultados por cada una de sus dimensiones y cuáles son las recomendaciones. Entonces, en estas dos hojitas vamos a calificar uno de los cuestionarios. ¿Listo? Ahora, les envié también a su correo un cuestionario en PDF. Este cuestionario es ficticio, es decir, lo elaboré para este ejercicio. Aquí no tiene fecha de aplicación, el número de cédula no es real. Acá les voy a mostrar cómo vienen los cuestionarios. Perdonen que el escáner me dañó la hoja ahí. Las instrucciones y acá están las preguntas. Entonces, esto es lo que me refería cuando les decía que no se podían quitar los logos, no se le puede disminuir la letra, no se le puede colocar el nombre de la empresa, nada. Así como están por el ministerio, así se deben aplicar. Y acá están las respuestas de una persona del instrumento. Esta hojita se dañó, pero está corregida a continuación, es esta. Estos son los resultados generales. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calificar esta prueba para que ustedes aprendan el proceso metodológico de dónde sale la información. ¿Para qué es útil esto? Para que ustedes vean potenciales usos, por ejemplo, el que es hábil con el Excel, el que puede hacer tablas dinámicas y comprende la forma en que se califica, puede generar su propio aplicativo para su empresa de consultoría. Generalmente lo que estamos esperando es que mejoren el aplicativo del ministerio, pero como les digo, no ha sido posible y presenta a veces errores. ¿Qué pasa si uno lo formula? Que debe garantizar, porque un paso entre un decimal y otro puede cambiar los resultados de una persona, y recuerden que estamos hablando de la salud de cada uno de ellos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Este es el primer correo, te repito, el de calificaciones del cuestionario, que si desean lo pueden imprimir para la segunda parte del ejercicio. También les envié un segundo correo con los cuestionarios que se utilizan para que ustedes también los conozcan y se familiaricen con ellos. Permítanme un segundo que está como molestando acá.
En la pantalla está la forma original como vienen, ya es difícil encontrarlas. En algún momento estaban disponibles en la web, ya no, entonces yo les voy a ir dando material durante el módulo de lo que es difícil o casi ya no está disponible en la web para la valoración del riesgo psicosocial. David. Original, Cristian. es decir, cómo Hola, debería Cristian, ¿cómo vas? ¿Cómo imprimirse sigue la gripa? y aplicarse. Este es el cuestionario de ¿Quieres darme un factores de favor? riesgo Ahí al psicosocial WhatsApp intralaboral forma A. Recuerden que la cuestionario A que nos tiene que pidieron ver para imprimir, personas me que lo tienen imprimo. personal a cargo En el quinto o para proceso. aquellos que tienen el dominio de una técnica muy específica como los profesionales. Listo, gracias. ¿Pueden tachar? Sí, uno puede tachar y dejar claramente que esa respuesta es incorrecta y la definitiva siempre será la que tiene claridad. No se les puede sugerir algo en la calificación, por ejemplo, nos llaman al psicólogo, entonces mira, es que no entiendo el primer ítem. Se le dice, por favor léelo en voz alta. El lugar donde trabajo es molesto. Escala, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Pues lo que le está preguntando es que si en el lugar donde usted trabaja hace tanto ruido que a usted generalmente le duele la cabeza o le están doliendo los oídos. O sea, esa parte sesga la evaluación. No puedo ampliar la explicación, solamente puedo decir, por ejemplo, aclarar si no entiende una de las palabras y siempre darle la indicación. Lea el ítem de nuevo, por favor, y léalo en voz alta. ¿Entiende alguna de las palabras? Entonces no entiendo molesto, entonces que le es incómodo y se puede utilizar allí un sinónimo. O generalmente uno vuelve a leer despacio con la escala de calificación, pero no puede dar explicaciones que puedan sesgar las respuestas de las personas en el proceso. Entonces, en la forma A, darles el extra laboral, el formato original, también el cuestionario para la evaluación de sintomatología social, estrés, datos personales, y en este último archivo está la batería o el documento técnico completo que tiene más aproximadamente 500 hojas y es el manual para todo el proceso. Aquí están los 7 instrumentos, los cuantitativos y los cualitativos, las guías y cómo se registra la información en este documento que les dejé acá en el correo. ¿Listo? Les voy a enviar también un documento, pues para que lo conozcan con las instrucciones para el uso del aplicativo de la calificación. Entonces acá dice qué requerimientos necesita el equipo, por ejemplo, ser Office 2017, la resolución de la pantalla, la calidad del color, la configuración, por eso les digo que exclusivamente se usa como para la calificación, cuando uno pues ya esto es un trabajo y tiene varios procesos. Aquí están las imágenes, cómo se instala en el computador, con los pantallazos, las instrucciones que se deben seguir. Finalmente, cuando queda instalado, esta es la ventana que aparece. Y acá, cada vez que voy a ingresar, entonces yo pico en la ventana y empiezo a ingresar los resultados. Es decir, que una persona me contesta a mano, lápiz y papel los cuestionarios y luego, ¿qué tiene que hacer el psicólogo, Andrea? Tiene que coger cada cuestionario y volver a registrarlo acá, como si él lo respondiera digitalmente. Entonces, la respuesta 1 y la va marcando en el aplicativo, la respuesta 2, la 3, y tiene que registrar en este programa instrumento por instrumento.
Listo, profe, sí, O sea, señor. no hay un sistema, me preguntaban en otro de los grupos, que tenga lectura de ese del ICFES que tú marcas y rellenas y lo pasas por una máquina y te salen los resultados. No. Como es de lápiz y papel, tiene que hacer este proceso. Y puede que no sé cuántas personas haya en tu empresa, hacer todo el proceso de digitalización de los resultados, pues le tome tiempo. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Ese aplicativo cómo se adquiere? ¿Tiene algún costo? No, es gratuito. A través de ese documento que te estoy mostrando, ustedes pueden rastrearlo, descargarlo en sus computadores, pero no tiene ningún costo. Allá también les estoy colocando el consentimiento informado para la evaluación del factor de riesgo psicosocial. Entonces dice acá, el presente documento se elabora de conformidad con la resolución 2646, mediante la cual se establecen las disposiciones y se definen las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de patologías causadas por el estrés ocupacional. Debido a lo anterior, para usted poder participar en esta evaluación debe estar de acuerdo con los siguientes puntos. En caso contrario, puede retirarse del proceso de evaluación. No obstante, es importante que tenga en cuenta que la salud ocupacional es responsabilidad no solo del empleador, sino que es su obligación y un derecho del trabajador en pro de velar por el cuidado de su salud y la prevención de los riesgos a los cuales está expuesto. Esta evaluación forma parte de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y para dar cumplimiento a la resolución. La evaluación consiste en la aplicación de cuestionarios donde se le realizan a ustedes preguntas de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida, de los rasgos de personalidad, de sus estrategias de afrontamiento, en caso de que ustedes estén incluyendo algún otro instrumento, sus condiciones de salud. La información recolectada a través de los diferentes instrumentos ayudará al empleador a tomar decisiones sobre las acciones de intervención. La información recolectada es confidencial, es sometida a la reserva de informes según lo establecido en la 1090, que es la ley que habla de el código deontológico del psicólogo. Esta información es conocida por las personas que realizan el proceso. También tiene en cuenta la resolución 8430, que es la que tiene que ver con investigaciones en el área de la salud y que clasifica que este tipo de ejercicios no tienen un riesgo alto, es decir, no hay algo que ponga en riesgo la vida ni la salud de las personas por responder estos cuestionarios. Deben firmar, y acá fíjense que debe firmar el psicólogo con su licencia. Entonces, otro de los errores, pasaron los consentimientos y los firmó la persona de recursos humanos, los firmó el director del área de seguridad y salud en el trabajo, que es ingeniero, que es administrador de empresas, que es abogado, que es médico. No, lo tiene que firmar cada uno de ellos el psicólogo y debe colocar la licencia. Entonces fíjense que si no envían a un psicólogo con licencia, sino un estudiante de psicología, un psicólogo recién graduado, porque luego dicen, no, es que en la empresa le colocamos el sellito, entonces no están contando con los profesionales que deberían tener para hacer el ejercicio de forma correcta. Profe, ¿puedo preguntar algo? Que sí, Andrea. Digamos que también nos hicieron, digamos, una evaluación física y mental de un programa que se llama PRAC. Quería preguntarte, ¿eso es una plataforma también de evaluación, cierto? No sabría porque hay muchas en el mercado, Andrea. Tendría que mirar si es un proveedor, es decir, una empresa que tiene pruebas, hay muchas. Por ejemplo, ¿tú eres psicóloga, Andrea? Ya quisiera, profe, pero no, señora. Hay, por ejemplo, Manual Moderno, TEA, Sigma. Entonces, no sé si Prax es una empresa de pruebas
Entonces lo que hacen es que tal vez recolectaron varios instrumentos, como está diciendo el consentimiento, y aparte de la evaluación del factor de riesgo psicosocial, midieron otro tipo de constructos, como por ejemplo personalidad, estrategias o inteligencia, también pudieron haberlo hecho. Entonces, pero la que les muestro del ministerio es solamente para uso de los cuestionarios que conforman la batería. Pero pudo ser otro tipo de prueba que les anexaron en el estudio y lo cual consideraría yo correcto, es decir, entre más robusto pueda ser el ejercicio y yo tenga lo de personalidad, lo de estrategias, más los cuestionarios, pues mejor van a ser los resultados en el proceso. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces tenemos justo las 9:26, ya casi 9:30. Vamos a ir a un receso de unos 30 minutos, si les parece bien, para que estiren piernas, coman algo sustancioso, impriman la hoja, alisten el lápiz, el borrador, la calculadora, y nos vemos 10 en punto para un minutico antes, por favor, necesito empezar puntual y que todos estén acá para que no se vayan a perder en el ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a... Listo. Profe, 10 en punto volvemos. Listo, voy a cerrar mi cámara, mi micrófono y nos vemos ya en Sí, profe. Bueno.